Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy vamos a hablar de un momento que ha causado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Elsin Sangu finalmente respondió a la pregunta que todos sus fans se han estado haciendo: ¿volviste a la casa de bar? Todo comenzó la noche pasada, cuando Elsin fue vista saliendo de un restaurante muy conocido en Estambul. Con su inconfundible melena pelirroja y una sonrisa cautelosa, las cámaras no tardaron en rodearla. Los periodistas, ansiosos por obtener una respuesta, lanzaron la pregunta directamente: Elsin, ¿has vuelto a la casa de bar? La actriz se detuvo unos segundos, miró a la cámara y con una media sonrisa dijo: hay cosas que no siempre son lo que parecen. Esa frase fue suficiente para encender todas las alarmas. En redes sociales, miles de comentarios empezaron a circular. Algunos afirmaban haber visto a Elsin entrando en el edificio donde vive Bar hace apenas 2 días. Una vecina del actor comentó en un programa matutino: yo vi a una mujer con un abrigo rojo, y estoy segura de que era ella. Subió directamente al piso de Bar. La historia tomó aún más fuerza cuando, horas después, Bar publicó una misteriosa fotografía en su cuenta de Instagram, una taza de café junto a un libro que, curiosamente, Elsin había recomendado en una entrevista el año pasado. Sus seguidores no tardaron en unir las piezas. Esto es una confirmación encubierta, escribió una fanática. Otra comentó: no nos engañan, sabemos que algo pasa. Lo más sorprendente llegó en una entrevista improvisada para un canal de televisión. Allí, Elsin, quizá cansada de las especulaciones, soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos: no voy a mentir, he estado en su casa, pero no saquen conclusiones apresuradas. Con esa declaración, la actriz no negó ni confirmó una reconciliación, pero dejó claro que hay algo entre ellos que aún no se ha contado. Mientras tanto, amigos cercanos a la pareja han revelado a la prensa que, a pesar de las diferencias pasadas, Elsin y Bar han mantenido contacto constante. Uno de ellos afirmó: siempre hubo una conexión muy fuerte, y a veces esas cosas no se pueden romper tan fácilmente. El ambiente mediático está encendido. Los programas de farándula dedican horas enteras a analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes. Incluso, se filtró que la próxima semana ambos podrían coincidir en un evento benéfico en Estambul. Las expectativas están por las nubes. Si se presentan juntos, será la confirmación definitiva, dijo un famoso presentador de televisión. Elsin, por su parte, ha optado por mantener un equilibrio entre el misterio y la transparencia. En sus últimas historias de Instagram, compartió imágenes de paisajes otoñales con frases como: a veces, el corazón sabe antes que la mente. Se refería a Bar. Nadie lo sabe con certeza, pero la insinuación está ahí. En medio de todo este revuelo, los fanáticos comenzaron a revisar viejas entrevistas y apariciones públicas de ambos en busca de pistas. Un clip de un programa de variedades de hace 3 años, en el que Bar y Elsin se miraban con una complicidad evidente, volvió a circular y se hizo viral. Los comentarios iban desde los más románticos: siempre estuvieron destinados a volver, hasta los más escépticos: esto es puro marketing para un nuevo proyecto. Sin embargo, la teoría del truco publicitario cobró más fuerza cuando un portal de noticias filtró que una importante productora estaba interesada en reunirlos en una nueva serie dramática. Según las fuentes, la química que ambos demostraron en su última colaboración televisiva había dejado una huella imborrable en la audiencia. Y el posible reencuentro en la ficción podría convertirse en el estreno más esperado del año. Mientras tanto, la prensa turca no perdió la oportunidad de seguir cada uno de sus pasos. En una mañana fría y lluviosa, un paparazzi captó a Bar saliendo de una tienda de flores con un ramo de tulipanes rojos, las flores favoritas de Elsin según una entrevista de 2018. La imagen, publicada en la portada de una revista de farándula, desató una ola de especulaciones aún más intensa. Las redes sociales se transformaron en un campo de batalla de teorías. Algunos aseguraban que la relación nunca se había roto del todo, que lo suyo era más bien una pausa temporal. Otros decían que lo que unía a ambos ahora era una profunda amistad que no necesitaba etiquetas. Un seguidor incluso compartió un hilo con una cronología detallada de todos los momentos clave de la supuesta reconciliación, desde el primer avistamiento en el restaurante hasta las publicaciones más recientes en Instagram.
En paralelo, amigos en común de la pareja comenzaron a compartir en sus propias redes fotos grupales en las que, casualmente, aparecían tanto Elsin como Bar, aunque siempre sin posar juntos. Estas coincidencias no hicieron más que avivar el fuego de la curiosidad pública. El momento más comentado de la semana ocurrió durante un evento de moda en Estambul. Elsin, radiante con un vestido negro de diseño minimalista, caminó por la alfombra roja mientras las cámaras captaban cada movimiento. Minutos después, Bar hizo su entrada, elegante y con una sonrisa discreta. No intercambiaron palabra en público, pero varios testigos aseguraron que, tras bambalinas, se saludaron con un abrazo largo y una breve conversación en voz baja. La prensa internacional también empezó a cubrir la historia. Medios de habla hispana y portuguesa dedicaron artículos completos al misterio de Elsin y Bar, comparando su situación con otras parejas célebres que han jugado con el suspense para mantener la atención mediática. En Latinoamérica, donde las producciones turcas gozan de gran popularidad, hashtags como almohadilla Elin y Bar y almohadilla vuelven juntos llegaron a las tendencias de Twitter en cuestión de horas. Entretanto, los propios protagonistas parecían disfrutar del juego de ambigüedades. En una reciente entrevista para una revista de moda, cuando se le preguntó a Elsin si creía en las segundas oportunidades, respondió con una frase críptica: a veces, lo que se rompe puede repararse, y a veces, al repararlo, se vuelve más fuerte que antes. La respuesta fue interpretada por muchos como una confirmación velada. Bar, por su parte, fue fotografiado leyendo en un café un libro de poesía que, curiosamente, Elsin había citado como uno de sus favoritos en una vieja publicación. La coincidencia, sumada a la elección del café, un lugar que ambos habían visitado juntos años atrás, alimentó aún más la narrativa romántica que la audiencia quería creer. En los foros de fans, algunos usuarios comenzaron a planificar vigilias virtuales para el supuesto evento benéfico en el que podrían aparecer juntos. Si salen tomados de la mano, Internet colapsará, decía un comentario que recibió cientos de respuestas. Otros, más cautelosos, advirtieron que no había que crear falsas expectativas y que tal vez todo se trataba de una simple cordialidad entre compañeros de trabajo. Lo cierto es que, a cada día que pasa, la historia gana nuevas capas de intriga. Entre miradas fugaces, publicaciones con mensajes subliminales y apariciones en lugares estratégicos, Elsin y Bar han logrado mantener a todos expectantes. En una especie de telenovela real que parece no tener final cercano. Quizá, como dijo uno de los analistas de espectáculos más reconocidos del país, esta es la era del amor narrado por redes sociales, una historia se construye no solo con lo que se dice, sino, sobre todo, con lo que se deja en silencio. Y mientras el público sigue pendiente de cada pista, ambos actores continúan su rutina, entre rodajes, eventos y cenas discretas. La pregunta sigue en el aire: ¿volverán a ser pareja o todo quedará en un misterio cuidadosamente diseñado? Queridas seguidoras, si quieren conocer todos los detalles y enterarse antes que nadie de lo que suceda en esta historia que tiene a todos hablando, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios debajo. ¿Creen que Elsin y Bar están juntos de nuevo o todo es una coincidencia? Queremos leer sus teorías.